Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal, estamos en la serie Leemos la Biblia en un año y así hoy vamos a avanzar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 17 y 18. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la meditación y lectura, sobre todo de tu palabra. Gracias por asistirnos en todo este tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y a instruirnos en tu perfecta voluntad. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Y así leemos el capítulo 17. Pablo predica en Tesalónica. Y aquí, en estos pasajes, vamos a ir viendo cómo Pablo va fundando iglesias que luego serán las iglesias que en su mayoría serían las destinatarias de sus epístolas. Y ahí vamos a ver más adelante las epístolas a los creyentes de Tesalónica. Por eso se llama primera o segunda carta a los tesalonicenses. Cuando Pablo predicó aquí en Filipos, allí envió luego la carta a los filipenses. Así para comprender un poco el contexto de por qué los nombres de las epístolas que tienen que ver con los destinatarios y dónde vivían. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 1. Dice así: Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descansos seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Versículo 10. Fíjense la tremenda lucha que hubo allí, persecución en Tesalónica, una vez establecido el reino del cielo. ¿Por qué? Porque el reino del cielo y la predicación del reino del cielo y el establecimiento de una iglesia afecta también la cultura pecaminosa de los pueblos y sobre todo lo que son los negociados que existen alrededor de la idolatría. Una de las cosas que se predican es dejar los ídolos y volverse a Dios. Ya no pagar por lo que sea la salvación o el beneficio de Dios, sino entregarle tu vida, y eso es gratis. Y al afectar los intereses y sobre todo las relaciones de poder, se levantan enemigos. Algunos enemigos son solo de hablar y otros enemigos son de hacer, y de hacer mal, y mucho mal. Sin embargo, Dios lo permite con un propósito, pero siempre guarda a su pueblo, salvo que sea el tiempo de tu partida o de mi partida y lleguemos a ser mártires de la fe. Pero eso no es para todos, no es para todos. Sigamos leyendo. Pablo y Silas en Berea. Dice así, versículo 10. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía.
Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y esto es un caso muy particular, ¿por qué? Porque siempre se habla de los judíos de Berea cuando uno quiere enseñar a poder ser cautos y prudentes y examinar las Escrituras para ver si lo que se dice es así, para no escuchar cualquier cosa que se pueda estar diciendo y creerlo como si fuera palabra de Dios, sino examinarlo todo y retener lo bueno, como bien lo dice el mismo apóstol Pablo en una de sus epístolas. Y justamente creo que lo dijo después de no solamente ser enseñado de esa manera, sino ver también a los judíos de Berea que examinaban todo y se dieron cuenta que lo que Pablo y Silas hablaban era realmente así. Y dice entonces, como resultado, porque la verdad era esa, la verdad era que Pablo y Silas realmente enseñaban la verdad de Cristo, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Esto era una aventura, pero te digo, no una aventura de vacaciones, era una aventura de vida o muerte. Realmente la persecución y el poder que tenían los judíos y sobre todo el celo que tenían los judíos y la envidia hacía que buscaran matarlo. Realmente matarlo. Y aquí vemos cómo Jesús le dijo a Ananías cuando fue a hablarle a Pablo y le dijo: yo le enseñaré cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Bueno, aquí lo vemos, persiguiéndolo toda la gente, todos los judíos por todos lados, intentando matar a Pablo. Bueno, tremendo, tremendo. Pablo predica en Atenas, versículo 16, tremendo pasaje, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven, háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es a quien yo les hablo. Extraordinario. Esto que acaba de decir último es extraordinario. ¿Por qué? Porque capta su atención, diciéndoles: ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Bueno, lo adoran sin conocerle. Présteme atención porque yo les voy a hablar de ese Dios. ¡Fua! La gente dijo: por fin tenemos un Dios desconocido a quien conocer. Vamos, habla Pablo. Y dice, y este es el discurso, ¿no? El discurso que da Pablo, muy bueno. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una.
Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como es esto cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos o hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, porque es irracional, un muerto no vuelve a vivir. Racionalmente un muerto muere y listo, se pudre su cuerpo en la tumba, nada más. Entonces dice que cuando escucharon acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Entonces no importa cuánto prediques y cuántos te rechacen, lo que importa es cuánto prediques y cuántos reciban el mensaje, aunque en ese lugar sean pocos, porque la obra es de Dios. No es nuestra. Nosotros predicamos la palabra del Señor y la obra es de Dios. Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y tenemos que estar seguros con eso y seguir alentándonos siempre a predicar el mensaje de Jesucristo a toda criatura, a todos. Leemos el capítulo 18, capítulo final de la lectura de hoy. Pablo conoce a Priscila y Aquila en Corinto. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, «La sangre de ustedes está sobre sus cabezas, yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros de Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor les habló a Pablo en una visión y les dijo, «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo, «Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó.
allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Pablo regresa a Antioquía de Siria. Versículo 18. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia, Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Y fíjense cómo de aquí nos dice que fue de un lado para otro, pero eran meses de diferentes tipos de viajes, diferentes estadías en diferentes iglesias. Era toda una cantidad de semanas, de varios días de viaje. Bueno, eran otros tiempos, pero aquí el libro de los Hechos nos relata toda la historia de por lo menos las 2 primeras décadas de lo que fue la iglesia primitiva, y así avanza. Apolos recibe instrucción en Éfeso, y esto es un pasaje muy bonito para terminar. Dice así: mientras tanto, versículo 24, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Él estaba limitado en su conocimiento. Y dice: cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser un gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. Y esto es un poco de lo que es la base de lo que es la apologética, la defensa, con argumentos sólidos, poder presentar defensa, persuadir a los hombres primero de que están equivocados y mostrarles cuál es la verdad y guiarles a que la abracen, crean en ellas y sobre todo que es la palabra de Dios, interpretar correctamente las Escrituras. Pero fíjense cómo Priscila y Aquila lo tomaron aparte a este gran orador llamado Apolos y le dijeron: mira, es excelente lo que haces, pero déjame que te expliquemos más en profundidad cuál es la verdad que estás exponiendo. Y creo que todos necesitamos cada tanto tener alguna conversación con gente que sabe más que nosotros para que nos aclare un poco más cuestiones de la vida cristiana. Y ser dóciles es la clave para que Dios pueda seguir moldeándonos para cumplir su propósito en nosotros. Por supuesto, con buenos maestros, con buen espíritu, con buena actitud. De eso se trata. Espero que te haya gustado la lectura del día de hoy. Déjanos en el comentario cualquier frase que te haya gustado de lo que leímos y por sobre todo ponele me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos en el canal. Pero mientras tanto aprovecha todas las listas de reproducción que hay en el canal para bendecir tu vida y edificarte con ese contenido en el propósito de Dios. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.